en este capítulo que nos toca fueron para introducirse en nuestros asuntos, en cómo vivir diariamente. Dile al que está a tu lado, para vivir con sabiduría. Para vivir con sabiduría. Santiago fue una persona que se conocía por lo sabio que era, ¿no? Entonces, él expresaba algo, no solamente en este capítulo 4, sino que nos venía hablando desde ya hace varios capítulos, y él nos viene diciendo que con la misma boca que adoramos a Dios, también nosotros ofendemos a nuestro hermano, ¿verdad que sí? O a la persona que está a nuestro lado, o quizás a la persona que está afuera, o a un vecino. Él nos venía hablando de esto. Entonces, en Hechos 15, narra una historia de una discusión de que algunos venían de Judea que enseñaban que si no se circuncidaban conforme a la práctica de Moisés, no podían ser salvos. Entonces viene lo cual Pedro dijo, que en ninguno había diferencia entre si se circuncidaban o no, sino que por gracia es que nosotros fuimos salvos. Dígale que está a su lado, por gracia, no por obra. Y entonces aquí nos vamos a estudiar el libro de Santiago, y usted dirá que tiene que ver. Ahí voy. No sé si ustedes han escuchado un dicho que dice, él no es mi amigo, él es conocido. ¿Sí lo han escuchado? Cuando le dicen, mira, tú eres amigo de aquel que pelea bastante, y usted le dice, mi alma, yo no soy amigo de él, yo lo conozco. ¿Verdad que sí? Muchos habemos dicho ese dicho. Entonces, dile al que está a su lado, hoy vamos a hablar de las relaciones. Si nosotros dejamos de comer o de tomar agua en un cierto tiempo, ustedes se pueden ver que su cuerpo se va debilitando, ¿verdad que sí? Va perdiendo masa muscular, su cuerpo hasta usted va perdiendo semblante, porque la comida es importante para nosotros, el agua es importante. Incluso dicen que sin agua no pudiésemos existir, ¿verdad que sí? Entonces, a veces nosotros nos ponemos a decir, para mí más importante es Dios. Si Dios está conmigo, no me importa nada más. Y a veces, o en la palabra que yo le traigo, que creo que Dios me mostró, dile al que está a tu lado, no solamente siempre es importante Dios. Dile, no siempre es, Dios es lo que a mí me importa y más nadie. No siempre es así. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios resume, amarás a tu Dios, también dice que amarás a tu prójimo. Entonces, no podemos a veces tomar versículos a nuestra conveniencia. Entonces, a mí me importa lo que Dios diga de mí, pero también me importa lo que el vecino diga de mí. ¿Sabe por qué? Porque si usted es una persona que usted se graduó en alguna carrera, usted no se va a graduar y va a dejar su carrera ahí estancada. Usted tiene que demostrar y trabajar en lo que usted se graduó. Entonces, si usted es cristiano, no es solamente, a mí me importa lo que Dios diga de mí y lo demás no me importa. No, dígale al que está a tu lado, tú me importas. Dile, tú me importas. Regálale otra vez un abrazo, una sonrisa y dile, tú me importas. Es importante caminar en el reino de Dios juntos. Juntos, porque donde hay unidad, lo que usted haga ahí va a prosperar. Dele un fuerte aplauso al Señor. El título de esta predicación dice, la amistad con el mundo. Aquí no nos dicen no hagan amistad con el mundo, ¿verdad que sí? Aquí Santiago nos quería decir cómo usted y yo vamos a vivir en este mundo, porque no somos extraterrestres, ¿verdad que no? Nuestra morada, nuestro futuro es celestial, pero mientras tanto estando aquí en la tierra, Dios utiliza a Santiago para decirnos cómo caminar. Entonces,
Leemos el capítulo 4 de Santiago. El versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Quiere decir por lo que uno quiere. Aquí dice el 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero ¿qué? No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? El 5 dice: ¿o pensáis que las escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? El 7: someteos pues a Dios, resistid a ¿quién? Y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo. Humillaos delante del Señor y Él os... Humillaos delante del Señor. ¿Y qué va a hacer Él? Denle un fuerte aplauso por la palabra del Señor. El versículo 1 dice que las guerras y los pleitos que a veces nosotros tenemos vienen por lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque no hubieran pleitos o no hubieran desacuerdos si lo que usted quiere fuera igual a lo que quisiera la otra persona. Simplemente la guerra y los pleitos vienen por tener la razón, porque es como yo digo o como yo quiero. Dice, por codicia, por envidia, a veces por mi sueño, por lo que yo quiero alcanzar, por mis metas. Por eso vienen pleitos, por eso vienen desacuerdos, porque queremos tener todo por nuestras propias fuerzas, darnos el reconocimiento a nosotros mismos. En el versículo 2 nos habla de algo muy sencillo. Lea el versículo 2, allí dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Es sencillo, sin Dios no somos nada. Podemos desear, podemos anhelar, mire, podemos todo, pero si no reconocemos que Dios nos va a dar eso que queremos, sin Dios no somos nada. Incluso hasta Él nos va a dar lo que nosotros queremos. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo conoce más a usted que usted mismo. La Biblia dice que aún hasta nuestros cabellos están contados, ¿verdad que sí? Bueno, Dios a veces se tarda con uno, con otros no. Bueno. Pero si no llevamos a Dios en lo que nosotros queremos, no va a pasar nada. Si no llevamos a Dios en nuestras metas, en nuestros sueños, donde Dios nos haya colocado, no vamos a hacer nada. Podemos a veces ver que todo está allí y ya cuando está a puntito, no va a suceder. Diga al que está a tu lado, sin Dios no somos nada. Ahora bien, ¿por qué dice no pides? En otras palabras, ¿por qué no me dices para ayudarte?
Dios dice, porque no pedís. Eso quiere decir, no estamos llevando a Dios a nuestros asuntos. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios dice, pídeme, porque sin mí no vas a hacer nada. Amén. Ahora bien, del versículo 3 al 5, dice, pides mal. ¿Cómo así? Sin sabiduría. Hemos estado viniendo hablando de la sabiduría. Entonces Dios dice que pides mal. Wow, ¿cómo Dios puede decir que pido mal si Dios escucha la oración más simple que tú puedas hacer en un momento de crisis, en un momento de angustia? Porque dile al que está a tu lado, Dios nos escucha a todos. Pero a veces pedimos sin sabiduría. Santiago en el capítulo 3, 15. Vamos a leer el 3, 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino ¿de dónde? Terrenal, animal y diabólica. O sea que hay dos tipos de sabiduría. No sé si ustedes conocían. Hay dos tipos de sabiduría. Una que desciende de lo alto, porque aquí lo dice. Y hay otra que si no desciende de lo alto, ¿de dónde va a descender? O ascender. Del mismo infierno. Recuerden que hay un Dios y también existe Satanás. Y si usted no es hijo de Dios, entonces es hijo. Entonces si usted no tiene sabiduría de lo alto, ¿de dónde tiene sabiduría usted? Y esta es diabólica, animal y terrenal. Lo estamos leyendo. Léalo otra vez. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, sin sentido. A veces nosotros le pedimos a Dios cosas que no tienen sentido. Y por eso Dios a veces no te lo da. Quizás y si es el plan que Dios tiene para ti, colocó ese anhelo en tu corazón. Pero como tú pides, ya teniendo conocimiento de que Dios nos escucha, pides sin sentido, Él espera que tú pidas de corazón y con una sabiduría de lo alto. Amén. Hay un ejemplo que yo voy a dar. Las aves. Las aves son un animal que Dios los hizo sabios. Si ustedes ven, ellos le llevan su comida a sus pajaritos, a sus pollitos, todo, ¿no? Pero cuando ellos van a empezar a volar, ¿qué hacen las aves? ¿Qué hacen las aves? Ellos las tiran de su nido. ¿Quién en su sentido común va a tirar a su hijo para que camine? En este caso las aves lo tiran del árbol para que ellos aprendan a volar solos. Y son aves sabias, pero son terrenal. ¿Verdad que sí? No tienen esa sabiduría. Usted no le va a dar una Gillette a su hijo para que se corte, ¿verdad que no? Entonces usted es una persona sabia. Y para que Dios le dé lo que usted desea, usted tiene que pedirle con sabiduría. Amén. Dele un aplauso al Señor. Entonces Dios por medio de Santiago dice, a ver, o eres amigo de Dios o no lo eres. Nosotros decimos en Venezuela, o eres chicha o eres limonada, ¿verdad? O eres una cosa o eres otra cosa, pero no puedes ser dos cosas a la misma vez. No puedes dar palabra aquí, adorar al Señor, y cuando estamos afuera o hasta aquí mismo adentro de la iglesia, vamos a hablar de la otra persona. Eso es lo que le está diciendo Santiago. Con una misma boca alabas a Dios y con la misma boca maldices a tu prójimo, a otra persona. Dígame si hemos tenido una discusión con esa persona. Ahí es cuando más hablamos, ¿verdad que sí? Entonces a veces nosotros después nos ponemos a pensar, y Dios mío, perdóname. Dios te perdona en su amor, en su misericordia, pero sé sabio, vas a volver ahí a seguir. No es así.
Entonces esto es lo que Dios dice por medio de Santiago. Dice, no adulteres, no tomes en vano, que en ti mora el Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, no tomes en vano que eres templo del Espíritu Santo. Dios te escogió entre tantas personas para que el Espíritu Santo habitase en ti. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio de que tú y yo fuéramos escogidos para ser casa, habitación del Espíritu Santo! El cielo siendo lo mejor que hay, que hubo y que puede haber, un trono, y Él descendió de allá para morar y habitar en ti, en mí, que somos pecadores. Usted no va a dejar su casa tan hermosa para irse a vivir en un rancho, ¿verdad que no? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, Él no te condena. Él no te condena. Vayas donde vaya, en tu actitud, en tu hablar, en tu forma de actuar, revela siempre a Dios. No caigas en contienda, en pleito o en discusión solo por tener la razón. Da siempre testimonio. Porque aquí Él le dice, no te comportes como si fuera de este mundo. Que estamos en este mundo, pero no deberíamos comportarnos como tal. Deberíamos vivir de una manera que cuando la gente te vea diga, ¿qué tiene esa persona? No sé si a ti te han llegado a decir, tú vas a decir algo y dale tú, porque tú tienes algo que, ¿verdad? Eso solamente lo da el Espíritu Santo que mora en ti. No es por uno, es porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. El versículo 6 dice que Él nos da gracia para resistir al sistema. El ejemplo más grande de este versículo fue ¿quién? Jesús. No podemos pararnos aquí sin predicar de Jesús, jamás y nunca. Él hizo el milagro de convertir el agua en vino, ¿en dónde? En unas bodas. Y aquí viene lo bueno. A veces nosotros no queremos ni compartir con la familia porque no son cristianas. Wow. A veces nosotros no queremos ni hablarle al vecino porque me voy a contaminar. ¿Y dónde Dios hizo el milagro de convertir el agua en vino? En una boda. Entonces, vamos a Lucas 6, 32 al 35. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores aman a los que lo aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. El 34 dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los para recibir otro tanto. Y el 35 dice, amad pues a vuestros y haced bien y prestad, no esperando de ellos que nada, y será vuestro galardón pequeño, y seréis hijos de ¿quién? Porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Ahora vámonos a Mateo 15. Mateo 15, del 1 al 10. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y les dijo,
porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué pasa? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así la multitud, les dijo: oíd y entended que no es lo que entra en donde que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. No es lo que hace el vecino lo que a mí me va a contaminar. Perdón, es lo que yo hago y mi actitud para con él lo que va a contaminarme a mí y a él. No es si tú te juntas con el vecino que tú vas a pecar. Porque, hola, ¿a quién tú le vas a predicar? ¿A otro cristiano? ¿A quién le vas a llevar tú la palabra? ¿Al que, con el que siempre te la mantienes? No, tú le tienes que predicar al que lo necesita. Dile al que está a tu lado: predica al que lo necesita. Con esto él no te está diciendo: ve y tómate una cerveza, ve y peléate con el vecino. No, pero si tú no le hablas a esa persona, ¿quién más le va a hablar? ¿No somos nosotros quien tenemos que llevar el mensaje de Dios? ¿No eres tú y no soy yo? Ah, no, porque como lo dije al principio, él no es mi amigo, él es conocido. Por eso yo no le voy a hablar. Y aquí voy rapidito un testimonio. Cuando yo me convertí, en mi casa no era nadie cristiano. Nadie. Mi tío y mi abuela. Los demás tomaban de lunes a lunes. No había nada. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días tomaban. Y si era mejor cuando eran las 3 de la mañana y que todos estaban durmiendo, ahí llegaban a aprender la música, a tomar. Y ahí estaba yo solita. Pero fíjense algo, si yo solamente, y no estoy diciendo que es malo, pero si yo solamente me pongo a orar y a no juntarme con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, ¿cuándo llegan a los caminos del Señor? Ojo, yo no me estaba contaminando, pero si yo no era luz allí en medio de las tinieblas, ¿quién lo iba a hacer? A veces nosotros, ni con la familia, como lo dije, lo invitan para una fiesta y no quiere decir que ahora usted se la vaya a estar metido en una discoteca, que usted vaya a estar haciendo lo mismo que él, no. Pero que tampoco sus familiares digan: ya no me voy a juntar con él porque él ya ahora es cristiano y entonces en vez de usted unirlo al Señor, usted se está despegando de ellos. No, a ellos es que usted tiene que primero darle testimonio. Y para finalizar el testimonio, para la gloria de Dios, el único que faltaba era mi papá y ya él llegó. Pero Dios utilizó un instrumento para que llegaran a los caminos del Señor. Y a veces cuánta falta nos hace, de que a veces todo el tiempo queremos orar y orar y orar, pero no hacer. No hacer. La fe sin obra es muerta. Entonces no puedo: Señor, convierte, Señor, a mi abuela, convierte a mi abuelo, convierte a mi mamá. Y cuando estás con ella, no. Yo voy a orar.
y ya tienes callos en las rodillas, orando y orando, y Dios dándote la oportunidad de hablarle y no hablas. En el reino de los cielos no nada más se mueve, por lo que digo. Dios hizo todas las cosas por su palabra, pero el Espíritu Santo, ¿qué dice? Que estaba haciendo también. Entonces, la fe sin obra es muerta. Si Dios te ha llamado a ti para hablarle a tu familia, a tu vecino, a tu vecina, aunque no sean cristianos, háblales. Yo creo que es tiempo de despertar, así como le estaba diciendo Santiago. Yo creo que es tiempo en donde tú vayas, marcar y ser la diferencia. Ya yo creo que ya basta de decir, ¿qué importa que diga el vecino? No, empecemos a dar testimonio. No podemos ser hipócritas, como decía el mismo Jesús, que solo se querían lavar las manos para comer y su corazón estaban podridos. No podemos solamente decir, yo voy a la iglesia y allá lavo y allá adoro, y cuando estamos afuera en la calle seguirnos comportando como ya veníamos comportándonos. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el milagro que Jesús hizo en tu vida? ¿A quiénes les has contado tú del milagro que Dios hizo en tu vida? ¿A quién les has contado tú de dónde Dios te sacó? ¿A cuántos? Aunque sea a 5 de tus familiares. ¿Saben que eres cristiano? ¿Le has hablado de Jesús? Entonces es importante que en este tiempo nos despertemos y empecemos a dar testimonio. Porque Santiago decía aquí, no es que no estés en este mundo, porque es inevitable, estamos aquí. Pero él dice sepan comportarse en este mundo. Jesús no oró para que tú te fueras. Jesús oró por ti. ¿Y él qué dijo? Que el Señor nos ayudara a permanecer en este mundo. ¿Verdad que sí? Porque si Él fuera otro, ni nos hubiera enviado acá. Pero tú eres la mano de Dios aquí en la tierra. Tú eres la boca de Dios aquí en la tierra. Tú eres los pies de Dios aquí en la tierra. ¿Quién va a llevar mensajes si no eres tú y no soy yo? Amén. Dale un aplauso al Señor. Y por último vamos a leer el versículo del 8 al 10 de Santiago. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En lo secreto ora al Padre y Él te exaltará. ¿Cómo así? Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Exaltar no es solamente que te den a ti un galardón, un reconocimiento, no. Que Dios te exalte donde tú vayas, ayudándote en eso que tú quieres. Amén. ¿Y cómo Él te va a ayudar? El 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Aquí nuevamente vuelve a decir, no te va a quitar de aquí, sino que dice, resistid. Resistir, todos tenemos una lucha diariamente en algo, pero resistir, dile al que está a tu lado, resiste, resiste porque Dios te va a dar la victoria, resiste porque Dios te va a dar la victoria. Resiste a los deseos, resiste a veces a la grosería, a lo vulgar, resiste al alcohol, al cigarrillo, al tabaco. Resiste a las mentiras, a la envidia, a los celos. Resiste. No huyas, porque el diablo es el que tiene que huir. No huyas porque el diablo es el que tiene que huir. Tú resiste porque esa envidia, esos celos, esa mentira, ese vicio
eso huirá si tú resistes. No hay más. No hay más. Dios te da el Espíritu Santo, pero para que tú hagas algo, y ese algo que tienes que hacer es resistir. No hay más, porque estamos en este mundo. Lo importante es no contaminarse. Al contrario, alumbra tú con tu buen testimonio, con tu palabra, con tu actitud, porque importa Dios, pero también importa el prójimo. Si tú sientes que a ti te hicieron algo, déjalo tranquilo. Llora, porque dice la palabra, llora, entristécete en su presencia y déjalo en las manos del Señor. Porque Dios, al ver tu resistencia en Él es que Dios te va a dar la victoria. No es que te pasa algo y ya yo no soy cristiano. No, es resistir. Este camino es de resistencia. Este camino es de resistencia. No huya de las personas. Resiste. Si no puedes tú, te voy a decir algo. Dios enviará a otra persona. Pero la palabra de Dios se hace. Si no puedes resistir tú, Dios envía a otra persona que sí resista. Pero hay algo que no podemos callar y es la palabra del Señor. Si tú no le hablas a esa persona con la que no te quieres contaminar, Dios va a enviar a otra persona que sí lo haga. Y ese se va a llevar el galardón. Y qué triste va a ser cuando uno diga, yo me lo hubiera ganado para el Señor. Pero si no hablas tú, Dios envía a otra persona. Pero la palabra de Dios sigue y seguirá hasta el día que Él venga. Donde tú vayas, donde tú te metas, que sientas esa comezón de hablar la palabra de Dios. No dejes que 2 o 3 te vengan a zarandear. Tú resiste. Amén. Colócate de pies allí donde tú estás en esta noche.